Mira, era una entrevista muy particular porque yo en ese momento era colaborador de una revista, un semanario que se llamaba Panorama. Entonces tenía que tocar temas que fueran distintos, temas que fueran atractivos pero distintos. Y a mí se me ocurrió hacer una nota sobre el tema de la muerte. Mm. Es decir, cómo enfocaba la gente la muerte, un poco la sociología que rodea a la muerte. Y le dije a Borges que lo quería entrevistar sobre este tema y él no tuvo problema. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es sociólogo, periodista, realizó programas en homenaje a Jorge Luis Borges y dirigió el documental Borges, El Eterno Retorno. Organizó y curó distintas muestras del autor. Publicó la biblioteca de Borges y más recientemente Seres Imaginarios de Borges. Ha escrito cuentos para niños, ha escrito también ensayos, es vicepresidente de la Fundación Borges, dirige el Foro Ecuménico Social, no es otro que Fernando Flores Mayo. Fernando, ¿cómo estás? Garra Todos te saluda. Bueno, ¿cómo estás? Una gran presentación, No es gran menos que lo que cartel. corresponde, Fernando, como Bueno, para gracias. entrar y que la gente que nos está acompañando del otro lado tenga ahí en claro con qué vamos a estar departiendo en los próximos minutos. Decía, de reciente publicación, Seres Imaginarios de Borges, yo lo tengo acá en mis manos, lo disfruté, una cuestión que te tocó a vos seleccionar, editar, liderar con un autor tan importante como es Borges. ¿Le querés contar a la gente vos directamente qué es Seres Imaginarios de Borges? Bueno, es un proyecto que iniciamos junto con María Kodama hace ya varios años, en 2017, para acercar a Borges a las nuevas generaciones, a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, pero ya desde el preescolar, y esto trascendió también la escuela secundaria, y hay muchos universitarios que nos han venido siguiendo. Entonces lo que nos propusimos hacer es seleccionar fragmentos de relatos de Borges sobre todos estos seres fantásticos que él ha imaginado y que, bueno, los vemos primero en el Manual de Sociología Fantástica, que después se llamó el Libro de los Seres Imaginarios, donde reúne toda una serie de seres que vienen, muchos de ellos de leyendas y de mitos muy antiguos, otros totalmente novedosos, y que, bueno, son de alguna manera atractivos para este público. Y nosotros tratamos de seleccionar aquellos párrafos que fueran menos complicados, para que fueran de más fácil lectura. Las lecturas las hizo principalmente María Kodama, pero también participaron Nacha Guevara, eh, Santiago Kovalov, Marita Ballesteros y otras personalidades de la cultura. Sí, porque es un Ellos han trabajo hecho, multimedial además, no solamente el formato claro, libro de papel en forma de exacto. códice al que uno está acostumbrado a girar las páginas, sino que uno lo puede disfrutar con la computadora, con el celular, otros aspectos que van más allá de la página del libro. Así es, hemos hecho ya con esas lecturas unos 70 videos, que también son videos y audios, que están en YouTube, están en la página seresfantástico.com. Y por cada lectura se elaboraron recursos didácticos, propuestas de actividades para que docentes y también padres puedan trabajar con estudiantes de todos los niveles y que ellos den rienda suelta a la creatividad también, ¿no? Estos recursos didácticos en los últimos años
los hizo Lucas Adur, un especialista en la obra de Borges, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, hemos tenido muy buena repercusión por parte de muchas escuelas de todos los ámbitos, ¿no? Han participado Estabas, escuelas sí, de todos ámbitos. estabas diciendo recién antes, Fernando, algo que a Borges le había parecido, ¿no? De las casualidades o incluso con la lotería en Babilonia. Estaba en un aeropuerto volviendo a la Argentina, mientras estaba leyendo Seres Imaginarios de Borges, que ya me lo había llevado conmigo, estaba volviendo de los Estados Unidos y estaba el libro de los seres imaginarios en inglés, ¿no? En una de las versiones Ah, muy allí en la bien. traducción, que ahora se está consiguiendo nuevamente en la Argentina en español, en la versión original obviamente. Me lo compré para leer el libro, van de la mano realmente, si bien uno está pensado como una introducción quizá para los más pequeños o para los adolescentes que se acercan a la obra de Borges, y aquí el otro de Borges, justo este en inglés el que estoy sosteniendo, con esa pasión que tenía Borges por estas mitologías. Ustedes arrancan con el tigre, ¿por qué arrancan con el tigre? Bueno, el tigre era uno de los seres preferidos de Borges, ¿no? Que lo acompañó ya desde que era niño. A Borges cuando era pequeño le gustaba ir al zoológico, iba con su hermana y siempre iban a visitar a los tigres, incluso los dibujó tigres de niño Borges, y siempre ha sido un personaje que a Borges le ha gustado mucho y que inclusive figura en muchos de sus relatos, ¿no? Y Así que por eso Fernando, también abundan. los tigres, los laberintos, los espejos. ¿A vos cuál es de todos estos seres con los que Borges ha jugado y nos ha deleitado, el que más disfrutás vos? Bueno, realmente no te podría decir uno muy en particular porque me fascinan todos, pero digamos que los dragones son personajes muy simpáticos, por ejemplo, los gnomos, los Lamed-Gufniks, que son aquellos son aquellos seres que están desparramados por la tierra, que no se conocen entre ellos, pero que de alguna manera están salvando a la humanidad, ¿no? Argumento que él retoma también en La salvación por las obras y en este relato donde dice que por un haiku se salvó la humanidad, ¿no? Mm, Esto que eso los es dioses decían, bueno, impresionante. decían los dioses, bueno, hemos dado al hombre de todo y sin embargo miren lo que han hecho, ¿no? Entonces pensaban en destruirlo, pero alguien dijo, no, pero también han inventado esto, el haiku, y por eso merece que se salve la humanidad, ¿no? O sea que de alguna manera estamos salvando al mundo con todos estos personajes. Fernando, también en Seres Imaginarios de Borges trabajan con otro formato que, digamos, redimensiona la obra de Borges o la lleva quizá a otro elemento que tiene que ver con la novela gráfica, que tiene que ver con el cómic, con varios pasajes de la obra borgiana vistos a través de esa óptica. ¿Qué fue lo más difícil al momento de trabajarlo de esa manera, los textos? Yo pienso uno de los que leí que me encantó, La Casa de Asterión, ¿no? Ahí no vamos a spoilear con los términos de los jóvenes ahora, pero digo, ahí tiene una La Casa de Asterión que se ve patente en formato cómic. No fue difícil realmente porque tuvimos la colaboración en eso de una ilustradora muy buena, Mariana Vendersky, que es una neuróloga que se dedica a las neurociencias, pero que es fan de Borges y que le encanta todas estas cosas, y ella pudo trasladar muy bien a esta propuesta que nosotros pretendíamos acercar a la mayor cantidad de gente posible, porque también todos estos videos y estas lecturas han llegado a jóvenes de todas las edades y a las familias y les han encantado, ¿no? Y a veces quedan más atrapados ellos que los propios chicos, ¿no? Y Mm. los chicos también de todas las edades que han participado muy activamente enviando sus dibujos, sus relatos, sus poesías.
Inclusive algunos han hecho representaciones con sus profesores de teatro y de otras actividades artísticas, ¿no? Y además, hace poco, que fue otro aniversario del natalicio de Jorge Luis Borges, Fernando, y que fue el Día del Lector correspondientemente, y una semana de celebraciones y de conmemoraciones, tomó esto de Seres Imaginarios de Borges una forma teatral. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, sí. Hice una adaptación de Seres Imaginarios que la llevó al teatro con una muy buena puesta en escena y dirección Claudio Gallardón, con un equipo muy bueno, con actores también excelentes y que han logrado una puesta muy linda y muy divertida para toda la familia, ¿no? Porque es no solamente para chicos o para adolescentes, sino que inclusive asombraba ver, fueron muchas funciones desde mediados de julio y asombraba ver gente que venía sin chicos, sin estudiantes, que ellos querían ver la obra y la disfrutaban, ¿no? O sea, eso es un poco como para eh, terminar con eso de que la lectura de Borges es difícil. Algunos dicen, no, bueno, a mí me gustaría, ¿Se pero ha es muy instalado esa difícil. idea de que Borges es un autor de difícil acceso para el gran público, Fernando? Y se ha instalado en aquellos que no han tenido la intención de leerlo, ¿no? Es decir, es cierto que hay obras de Borges que requieren una mayor cantidad de conocimientos para poder entenderlas, pero hay otras que son de mucho más fácil lectura. Y además, como relataba María Kodama, primero sentir y después entender, ¿no? O sea, que hay que acercarse a una obra tratando de ver lo que le llega a uno y después tratar de entenderla. Y también, por ejemplo, los seres imaginarios son muy fáciles de leer, que es uno de los libros de Borges, ¿no? El libro de los seres imaginarios. Pero después nosotros fuimos avanzando en el proyecto y fuimos incorporando muchos otros textos que no estaban en Seres Imaginarios de Borges, que estaban en otras obras. Sí, como Los dos Y reyes y los dos laberintos, que es uno de mis favoritos exactamente. personales. Bueno, La Casa de Asterión Bien. también no es de Seres Imaginarios. Y también es una forma de decirle a todos los que quieran leerlo que no es así, que la obra de Borges sea cerrada eh, a un público amplio y que hay muchos textos que son de más fácil lectura. Yo siempre digo que traten de leer a Borges desde el final para los comienzos, ¿no? Bueno, el propio Borges seguramente estaría de acuerdo, ¿no, Fernando? Alguna vez él destacó cómo en su proceso fue quitándose de encima todas esas cuestiones barrocas que a lo mejor eran propias del primer periodo en el que escribía para después escribir solo con las palabras justas, le mot juste, ¿no? Bueno, sí, sí, incluso ya él en el primer periodo fue una persona que ha depurado mucho el lenguaje y las formas literarias. Yo no soy especialista en literatura, ellos pueden hablar mejor que yo de eso, pero realmente la escritura de Borges en muchos casos es bastante fácil de acceder. Pero sí en sociología, Fernando, y además dirigiste, lo contábamos al principio, el documental Borges, El Eterno Retorno, siempre está volviendo Borges, ¿no? Nunca termina de irse del todo y cada generación lo resimboliza y lo resignifica, ¿no? Bueno, realmente Borges es un clásico y aunque a unos no les guste, yo digo que se ha vuelto un clásico popular y esto en gran parte se lo debemos a María Kodama, que ha sido una incansable difusora de la obra de Borges. Y Fernando, en ese eterno retorno borgiano, ¿no? Que ya de por sí el nombre es eminentemente borgiano, ¿es posible quitar a Borges del contexto o, como decía el propio Borges, no se podrían haber escrito esas cosas si no se escribían en el momento en el que las escribió él? Me da la impresión de que Borges ha estado al margen del contexto social
económico, político, aunque él como persona, en su vida personal sí, estuvo siempre muy en contacto, pero me parece que toda la creación literaria y particularmente la de Borges, el contexto no creo que haya influido decisivamente en la obra de él. Por supuesto que todo tiene su influencia, pero realmente él era un gran creador que se sumergía en su mundo y de ahí salía todas esas propuestas maravillosas, ¿no? De sus relatos, de su poesía. Con la siguiente pregunta, seguramente los que nos estén escuchando, Fernando, se sentirán identificados porque todos debemos tener una historia con cómo llegamos a Borges. Yo recuerdo ver unas obras completas en la casa de mis padres, que probablemente no eran completas porque eran editadas todavía con Borges en vida, y agarrarlo, encontrarlo y ponerme a leer. ¿Cómo llegó Fernando Flores Mayo a Borges? ¿Se acuerda? Sí, por supuesto. Bueno, principalmente cuando era estudiante de escuela secundaria, tuve un excelente profesor que nos hacía leer a Borges, a Cortázar y a muchos otros. Y bueno, a partir de ese momento, este, bueno, quedé fascinado con las obras de Borges. Y incluso, bueno, yo como periodista trabajé como periodista desde muy joven. Y cuando era jovencito le pude hacer una entrevista a Borges. Impresionante. Sí, 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 es una entrevista que se ha publicado después nuevamente. Sí. Se ha publicado en su momento el libro El Cronista. Y bueno, ahí también quedé más fascinado todavía con la personalidad de Borges y con las cosas que él me decía, ¿no? Así que de Y, joven tuve oportunidad de conocerlo. Después lo he frecuentado en otros momentos de mi vida. Yo no he sido amigo personal de él, pero hubo una época que íbamos a comer seguido y nos encontrábamos, y realmente era una personalidad muy, pero muy, muy interesante, ¿no? Era como estar hablando con alguien que de alguna manera está fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Y en esa entrevista, Fernando, ¿te acordás de alguna pregunta en particular que le hiciste, de esa que vos digas, me veo volviendo cuando recuerdo ese momento de mi vida? Mira, era una entrevista muy particular porque yo en ese momento era colaborador de una revista, un semanario que se llamaba Panorama. Entonces tenía que tocar temas que fueran distintos, temas que fueran atractivos pero distintos. Y a mí se me ocurrió hacer una nota sobre el tema de la muerte. Mm, Es decir, cómo enfocaba la gente la muerte, un poco la sociología que rodea a la muerte. Y le dije a Borges que lo quería entrevistar sobre este tema y él no tuvo problema. O sea que fue una entrevista que distinta. distinta y donde él también tocamos el tema metafísico, que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho. De hecho, llevamos adelante con la Fundación Borges y con el Foro Ecuménico Social una iniciativa, el Atrio de los Gentiles, que es una iniciativa de diálogo que empezó Benedicto XVI y Mm, continuó Francisco, y que, bueno, el Papa Francisco nos pidió que esa iniciativa de diálogo la lleváramos a la Argentina y la desarrollamos en Argentina y también en España, ¿no? Con muchos buenos expositores y donde se tocaba el tema de Borges, misticismo y agnosticismo. Entonces ya en interesantísimo. ese, claro, justamente ese fue uno de los temas, el tema que empezó las jornadas Borges este año, la mística, la experiencia mística de Borges, junto con Lucio López Baralt, esa experiencia de Borges de que él dijo que estuvo como fuera del tiempo y del espacio y que lo vio reflejado. Eso lo reflejó él, lo escribió en dos de sus obras.
Bueno, y ya en ese momento yo le pregunté, ¿no? ¿Qué opinaba él sobre el tema de la metafísica, de Dios, sobre el tema de la muerte? Y yo le pregunté a él cómo imaginaba que iba a ser cuando se muriera, si pensaba que iba a haber carrozas con muchos corceles, con muchas flores, y él dijo, bueno, dice, realmente a mí eso no me preocupa. Y además esa es una historia que usted puede escribir mucho mejor que yo. O sea que siempre tenía muy buen sentido del humor, porque realmente Borges era una persona muy divertida, con mucho sentido del humor. Eso yo lo traté de reflejar en la muestra El Atlas de Borges, que ahora se exhibe una parte de esa muestra en el Centro Cultural Borges, que se lo ve a un Borges feliz, un Borges que le gustaba inclusive mm, decir cosas cómicas y que se reía. O sea, toda esa imagen que hay de un Borges medio oscuro, un poco psicótico, Taciturno, sobre los libros, ensimismado. no se correspondía para nada con lo que él era en su vida normal, digamos, ¿no? Y la gente que lo ha tratado sabía que era divertido, que era irónico, y también en esa entrevista fue divertido. Fernando, mencionaste el Foro Ecuménico Social, ahora te voy a preguntar algo, pero antes te pregunto algo más por la Fundación Borges, porque digo, este año ha sido muy importante con otro aniversario más, con un montón de actividades, hablábamos de seres imaginarios de Borges. ¿Qué más está planeando de lo que se pueda contar sin spoilear la Fundación Borges, a lo mejor para el año venidero? ¿Hay algo que ya tengan ahí marcado en agenda que pueda tener que ver o con nuevas ediciones, o con nuevas muestras, o con nuevos trabajos? Bueno, todavía este año no ha terminado, ahora tenemos los concursos de cuento y de poesía que terminan el 30 de septiembre. Están en la web de la Fundación Borges, fundacionborges.com.ar, que puedan participar alumnos de escuelas primarias y secundarias, y también chicos de todas las edades pueden mandar pequeños relatos y escritos, y eso, los premios de la Fundación Borges los vamos a entregar el 24 de noviembre, y mientras tanto, bueno, vamos a seguir con la publicación de estos libritos, estos que hemos hecho, porque nosotros aparte de ese libro que vos mencionabas, hemos hecho varios libros no sé si se ve bien ahí, Se ve un poco borroso, ahí lo alejamos y ahí, ahí se empieza a ver un a poco ver más. ahí se ve más. Más sobre la Bueno, cara, diría yo. Ahí estamos. ahí, Ahí está, ahí está. bueno, Ahí lo vemos. bueno. Estos libros hicimos ya 6 que se distribuyen gratuitamente y que también están gratuitamente, se pueden descargar están como ebook en seriesfantásticos.com. Ahora estamos haciendo el séptimo y estamos haciendo más videos, o sea que todavía tenemos bastante para recorrer este año, y el 24 de noviembre se entregan en Buenos Aires los premios, porque todos los años la Fundación entrega premios a estudiantes. Ya esto con el concurso de haiku tiene más de 20 años. El concurso Impresionante. de cuentos, el concurso de cuentos tiene ya 2 años, y se entregan a jóvenes que con mucho entusiasmo envían sus trabajos, y con eso vamos a continuar el año próximo con jornadas, con conferencias, y también este año. Y la entrega de premios el 24 de noviembre, que la hacemos al mediodía en el Centro Cultural Borges, ¿no? Y también se entregan distinciones a personalidades de la cultura. Y mientras tanto, María sigue como siempre dando conferencias a todos los que le invitan, les dice que sí, por cualquier parte. Bueno, ahora con la pandemia eso se interrumpió parcialmente porque ya eso lo retomó desde el año pasado. Y bueno, sí, también hay actividades pendientes en el exterior. Hay un concurso que estamos empezando con la Dante Alighieri de Italia, que va a ser un concurso de cuentos organizado por la Dante Alighieri junto con la Fundación Borges.
y muchas ideas más que van surgiendo sobre el camino, fundamentalmente con esta tarea de difusión de la obra de Borges a través de conferencias, jornadas, movidas poéticas, muestras, a través de música también. La Fundación tiene un ensamble, el ensamble de la Fundación Borges, y también este rol que ha asumido María de recibir trabajos de todas partes del mundo que le piden consejo o autorización y que ella con gran esfuerzo aún hoy en día lo sigue haciendo, ¿no? Fernando, penúltima pregunta y no te robamos más tiempo. Antes nos contaste de una iniciativa del Foro Ecuménico Social muy interesante, allí acompañando las ideas de Benedicto y del Papa Francisco y poniendo a discusión en la Argentina y en España. ¿Qué otras cosas está haciendo el Foro Ecuménico Social que nos puedas compartir? Bueno, el foro empezó hace más de 20 años con la crisis del 2001, a fines del 2001, y comenzó inspirado en los conjurados de Borges. Antes de eso, a mí me tocó organizar unos coloquios empresarios que hacíamos en la Casa de Encuentros del Obispado de San Isidro con obispos y con empresarios, porque a comienzos de la década del 90 los obispos hablaban del costo social del ajuste y el gobierno decía que no había costo social. Mm. Entonces se me ocurrió juntarlo a Juan Joliach junto con obispos y con economistas de Fiel y políticos para hablar de este tema. Y así empezó esto durante una década que se hicieron coloquios en Argentina y después a partir del 97, de 1997, con Yanis Calvez los hacíamos también en París. Cuando empezó el foro con la crisis del 2001-2002, bueno, la idea fue tratar de ver qué es lo que sucedía con un país rico que dejaba Mm. a mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, y algunos veían que había un problema fundamentalmente ético. Entonces de ahí surgió la idea, inspirados en los conjurados de Borges, de que hombres de distintas estirpes y religiones y de distintas procedencias que tomaran la extraña resolución de ser razonables y buscar algunas vías de solución. Y comenzamos con un convenio con la Universidad de Georgetown, y después a eso se sumaron muchas otras universidades de Argentina, principalmente de Argentina, de España y también de Italia. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, hoy en día también, el foro lo que hace, organiza seminarios y cátedras a donde se apunta un poco a los temas un poco no mucho, a los temas de la ética social, los temas de la desigualdad, de la pobreza, de la responsabilidad social. Y también es un foro de diálogo interreligioso y intercultural. Es un foro en el cual hay católicos, judíos, hay bautistas, hay anglicanos, hay islámicos, hay agnósticos. María es una de las integrantes del foro, es agnóstica, y también hay ateos, digamos, ¿no? Sí, a mí Todos. personalmente, todos. Sí, a mí los ateos muchos no me gustan porque yo creo que son un poco fundamentalistas, pero bueno, no se le cierra la puerta a nadie. Y lo que hacemos por un lado, se enfocan estos temas de responsabilidad social y ciudadana. Hay un premio Calvez a la responsabilidad ciudadana. Nosotros hemos hecho en Rosario varias actividades junto con la Fundación Libertad. Hemos llevado a Yanis Calvez también ahí a hablar. Y bueno, la idea es esa, apuntar a la responsabilidad social, pero fundamentalmente viendo el tema ético y el tema de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Eso es lo que seguimos haciendo, y incluso la entrega de premios se hace ya desde varios años conjuntamente. El Foro Económico Social y la Fundación Borges entregan los premios. Es un foro que preside actualmente la hermana Teresa Varela, que es una monja africana que vive en Córdoba, Mm. que tiene su obra en Córdoba, pero que tiene todo tipo de integrantes. También el rector de la Universidad Católica de Córdoba, Alfonso Gómez, es el que preside el Consejo Asesor Internacional del Foro.
Y bueno, y nucleamos a gente de las más distintas estirpes, ¿no? Porque por un lado lo tenemos a Daniel Sapsay, pero tampoco tenemos problema en hacer reuniones en el Centro Cultural Borges. O sea, lo que el foro siempre ha tratado de hacer es un foro de reflexión, de entendimiento, un punto de encuentro, que justamente también lo que ha marcado como necesidad el Papa Francisco, ¿no? Y de hecho, la próxima actividad que tenemos es en Madrid, el 26 de septiembre, que es una actividad presencial y virtual con Stefano Samani, el catedrático de la Universidad de Bolonia, que es presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, y que forma parte del foro también, y que nos ha venido acompañando desde hace muchos años con sus muy sabias reflexiones sobre la economía que merecemos. La economía que merecemos. Fernando, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Fernando Flores Mayo? Bueno, lo que me inquieta es lo que me inquietaba ya desde que era jovencito. Yo cuando era joven, entre mis pecados juveniles, escribí un libro que se llamaba Rebelión Juvenil y Cambio Social. Y durante un buen tiempo yo pensé que era un libro un poco exaltado, que correspondía a la edad que tenía yo, porque yo tenía más o menos 20 años en ese momento. Pero han pasado 50 años y siguen pendientes los mismos temas y las mismas inquietudes en ese sentido, ¿no? Es decir, un mundo que está en crisis, no es demasiado nuevo esto, ¿no? Y que justamente es como un cambio de época, y ver en este cambio de época, siempre los cambios de época pueden ser muy positivos, y de hecho lo han sido. Bueno, hacia dónde se perfila este mundo que podemos de alguna manera entrever, pero que falta mucho por ver y por elaborar, ¿no? Pero siguen pendientes los mismos interrogantes que yo veía en ese momento de un mundo en crisis y que, bueno, busca soluciones como las que estamos buscando con la ayuda de gente muy sabia como Stefano Samani, ¿no? Y muchos de los que se acercan a nuestro foro a dar sus reflexiones y su apoyo. Fernando, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que están haciendo ahí. También conozco tu trabajo, no lo voy a decir, pero sé que es un trabajo muy encomiable y justamente pienso que la inquietud mía también sigue siendo ahora la misma que hace 50 años cuando hablaba de rebelión juvenil y que decía que los jóvenes tenían que tener un protagonismo mayor. Yo creo que los jóvenes como vos y más jóvenes todavía, no tienen, lamentablemente todavía en Argentina y en el mundo, el protagonismo que podrían tener. Muchas gracias, Fernando. Lo teníamos a Fernando Flores Mayo aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.